106.5. 9:42 en el sol de la mañana. Recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estaba de cumpleaños, 12 aniversario, estaba celebrando esa institución y reunió una serie de intelectuales de las ciencias sociales, sobre todo economistas, sociólogos, para hacer una pregunta terrible. ¿Cómo será la República Dominicana en el 2050? Fue un panel sobre expectativas y argumentaciones sobre eso. ¿Cómo será la República Dominicana en 2050? De los participantes que estuvo Arturo Martínez Moya, Juan Ariel Jiménez, Raúl Hernández y Fernando Ferrán, estuvo también, y qué bueno, Pavel Isa Contreras, y también estuvo Magdalena Lizardo, economistas de mucho respeto en el mundo intelectual de la República Dominicana, a lo que agradecemos pues su presencia aquí. Y ahí está la pregunta para arrancar. Hablemos de la visión de ustedes, cuáles son las expectativas de lo que sería la República Dominicana en el 2050. No, después, que estoy en lista para preguntas. Primero escucharlos a ellos, a Magdalena y a Pavel, en el orden que ellos quieran. El machismo tiene cosas buenas. Y nosotros vamos a guardar silencio para escucharlos. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Sobre todo yo quiero resaltar la importancia de pensar a futuro. Al margen de si estamos de acuerdo y con certeza de que lo que va a ser el 2050, obviamente que no. Nosotros estamos en un proceso de cambios tecnológicos muy fuertes. Hay toda una serie de tecnologías disruptivas que nos plantean cambios no solo para República Dominicana. Nosotros somos un punto, una arena en esa inmensa playa de lo que es la discusión de lo que va a ser el mundo, tomando en cuenta el momento en que se consoliden una serie de tecnologías que van no solo en la parte digital, van desde la cuestión de materiales, la parte de la biología, todo lo que es la inteligencia artificial. Y lo relevante para nosotros, desde el punto de vista de República Dominicana, esa pequeña isla que comparte, ese país que comparte una isla en el Caribe, muy pequeño y con poca capacidad de influir en una serie de fenómenos a nivel global, es pensar dentro de todas las posibles vertientes cómo nosotros podemos insertarnos, qué cosas, si no asumimos algún tipo de reflexión o proactividad, pudieran devenir en el futuro y a dónde las cosas podrían llevarnos en el marco de escenarios posibles. Yo creo que fue en ese interés que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado ingeniero Isidoro Santana, llamó a una reflexión de economistas de 3 generaciones. En el caso de economistas y Ferrán es antropólogo, o sea, cientistas sociales. Martínez Moya y Ferrán expresando las vivencias de una generación que vivió la dictadura, que tuvo todo el tránsito a la democracia, y en el caso de Pavel y mío, que nacimos a inicio de los 60, Pavel tal vez en la segunda mitad, pero 70 casi, ¿verdad? Pavel 70, final de los 60, 68. Somos de los 60. Sí. ¿Y qué implicó que? Exactamente. Implicó una niñez en el momento en que el país intentaba salir ya de reconstruir un país en otras condiciones en términos de derechos políticos y ciudadanos, y todo lo que hemos visto de batallar económico, desde una crisis de deuda que implicó un retroceso importante en materia de indicadores sociales, el volver a lo que implicó el paradigma del neoliberalismo durante los 90 y el interés de un país de buscar salidas, aunque desde mi perspectiva también a veces mediatizado y limitado. Y una generación mucho más joven que nació prácticamente en los 90, que no vivió los 12 años, que tiene una perspectiva también importante de analizar. En ese sentido, más que prestar atención a las cifras exactas, la idea es cómo percibimos que las cosas de seguir así pudieran ir y en qué medida
el país ha conseguido reaccionar cuando ha tenido choques importantes, porque los problemas de paradigma, de política, de paradigmas tecnológicos, no es la primera vez que suceden. Han sucedido, fue parte de los finales de los 70, los 80, con todo el descalabro de la industria azucarera, fue parte de la revolución asociada a las computadoras. El único problema es que ahora lo vemos mucho más acelerados y con una capacidad de cambiarlo todo, que es un poco distinto a los paradigmas anteriores. Pero buscamos la forma. El asunto es en lo adelante cómo podemos buscar nuevas formas de reaccionar. En ese sentido, nosotros, particularmente, yo llamaba la atención de la importancia de tomar en cuenta los cambios demográficos que se están sucediendo en la República Dominicana y a partir de ahí tomar en cuenta cuáles son las demandas de servicio, cuáles son las posibilidades que pudieran desarrollarse a futuro en esa población que va a estar cambiando. Creo que vamos o sea, el enfoque suyo fue el demográfico. Bueno, yo hice varios enfoques. Esto fue muy libre. Aquí no hubo formato. Cada quien habló lo que pensaba. Me parece que la demografía es una de las grandes cuestiones. El punto de vista de institucionalidad política. Continuamos con Pavel. ¿Por dónde tú te fuiste? Mis tiros fueron alrededor de cuáles son los aspectos del entorno que van a condicionar profundamente el devenir dominicano hasta en 2050. Yo pienso que, como dijo Magdalena hace un rato, este es un país pequeño, incapaz de influir sobre lo que acontece en el resto del mundo, a menos que estructure alianzas políticas no todo lo contrario. Y también tenemos una limitada capacidad para gestionar los impactos que tiene lo que pasa en el resto del mundo en la economía y en la sociedad de este país. Pero no es que no tengamos, lo tenemos, pero hay que reconocer que son limitados. Entonces yo me enfoqué en 5 o 6 elementos que yo creo que van a ser muy importantes. El primero es el cambio climático y el calentamiento global. Yo creo que eso nos plantea retos muy importantes. Las costas pueden empezar a desdibujarse, podemos empezar a quedarnos sin playas. Eso va a implicar también impactos en la agricultura. Esto es un elemento negativo y muy preocupante. Entonces, bueno, si una economía donde el turismo forma parte importante de ella, si empezamos a quedar, y el turismo de playa, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a perder el turismo o estamos obligados a diversificarnos? La agricultura, todavía la República Dominicana, el sector agrícola sigue siendo importante a pesar de los rezagos que ha sufrido. Sin embargo, el cambio climático, los desastres naturales van a tener efectos negativos sobre la productividad de la agricultura. Ya hay evidencia cuantitativa de que eso está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acelerar el paso hacia una agricultura más resiliente al cambio climático. Entonces podemos tener una agricultura más diezmada, un turismo más diezmado. Hay que responder a ese tipo de cosas. Además vamos a tener eventos naturales extremos, más frecuentes, más intensos, y por lo tanto eso implica un reto de construir infraestructuras resilientes a eso y una economía más resiliente. Digamos, es un primer elemento. El cambio climático, yo apunto a quizás amenaza al turismo, amenaza a la agricultura. Tampoco puedo decir qué va a pasar con el turismo, qué va a pasar exactamente con la agricultura. Solo estoy diciendo que vamos a tener amenazas allí. Yo no creo que en los próximos 20 años vaya a haber mucha amenaza, pero probablemente en 30 sí empiece a haber amenaza. Es un primer elemento. El segundo elemento, ya ustedes lo están planteando, el cambio tecnológico. Y yo me concentré en el tema de la cuarta revolución industrial y en cómo muchas de las tareas que hoy están exclusivamente en manos de personas, porque las personas tienen que reaccionar a elementos, si son manuales. Ya no estamos hablando del trabajo automático, ese se está automatizando. Digamos, el trabajo humano automático se está automatizando crecientemente. Ahora, el trabajo que parecía que nunca iba a ser reemplazado por máquina, que es el que tiene que reaccionar, decir, aquí tengo que hacer esto porque está pasando lo otro, eso también se está automatizando. Es decir, hay máquinas ya que reaccionan. Entonces eso implica para la República Dominicana un serio reto, porque una parte importante de nuestra economía ha estado vinculada a la manufactura global a través de las redes globales de producción, es decir, la zona franca, pero también la industria local. Eso significa que nos va a parte de la industria que hoy se desarrolla en los países en desarrollo, valga la redundancia, se está moviendo antes vino el offshoring, es decir, la mudanza de la manufactura hacia los países en desarrollo.
desarrollo, en particular al sudeste de Asia y China. Pero ahora lo que podemos estar viendo es una parte de esa manufactura volviendo a los países ricos, porque es a través de robots, y los robots van a funcionar más. Klaus Schwab, que es el coordinador del Foro Mundial, es el autor del concepto de cuarta revolución. Yo no sé mucho de dónde lo saca, pero él dice en su libro que 92 empleos de los más estandarizados del mundo van a desaparecer. 92 en los próximos 15 años. Entonces eso va a ser un serio reto para la industrialización. Y el desarrollo está íntimamente vinculado a la posibilidad de industrializarse. El tercer elemento es el cambio demográfico y migratorio. Yo creo que vamos a tener lo que estaba diciendo Magdalena, yo pienso que vamos a tener una población, seguramente, una población más vieja, se va a acabar el bono demográfico, pero también al mismo tiempo tendremos, y yo quiero que Magdalena abunde en eso, más mujeres en el mercado de trabajo, que puede compensar un poco eso, porque la tendencia es al crecimiento, es decir, la población se envejece y por lo tanto nos quedamos sin fuerza de trabajo, pero lo que pasa es que... Y el desafío de la seguridad social es eso. Pero las mujeres se están incorporando cada vez más por una parte, y por otra parte vamos a tener más migrantes. O sea, eso no es inevitable. Entonces, el reto es, por una parte, cómo protegemos a la población que va a salir de la fuerza de trabajo, todo el esquema de seguridad social, por una parte, y por otra parte, cómo administramos la migración para que se incorporen las condiciones más igualitarias posibles y reguladas en función de las estrategias de desarrollo, y que no sea una migración simplemente descontrolada. Cuarto elemento, energía. Yo pienso que las fuentes de energía van a estar cambiando dramáticamente en los próximos años. Yo creo que es un punto positivo. Va para bien, están cambiando para bien todas. Están declinando los costos de la energía no renovable, incluso el de la energía renovable, el de la no renovable incluso se va a mantener en chequeo, porque las nuevas tecnologías de extracción de petróleo aseguran un precio relativamente barato del petróleo. Podemos tener momentos de alza, pero a largo plazo vamos a tener baja. Entonces, yo creo que eso abre una posibilidad de industrializar. Y el último elemento son los temas políticos. Yo pienso el conflicto político. La emergencia de China, disputándole el rol de a Estados Unidos, eso también, pero es muy difícil saber cómo va a terminar eso exactamente. Yo pienso que el rol de China va a continuar creciendo y el rol de Asia va a continuar creciendo, va a ir desplazando a Estados Unidos. El punto es cómo se van a acomodar para proveer, digamos, los bienes públicos que Estados Unidos proveía, la seguridad, digamos, global y demás. Y luego está el tema, por supuesto, del conflicto con Rusia. Rusia va a defender su espacio vital de seguridad, que es Eurasia, pero yo tampoco creo que eso, en principio, no se ve que eso vaya a tener una repercusión importante en la República Dominicana, a menos que eso se traduzca en un conflicto militar mayúsculo, ¿no? Y yo creo que los conflictos en el Medio Oriente, que son los, digamos, los más calientes, van a perder importancia en el sentido para el petróleo, porque el petróleo va a perder importancia, y por lo tanto ese conflicto va a perder importancia en ese particular sentido económico, pero sí las migraciones van a estar allí permanentemente. Magdalena, ¿cómo visualizas a la mujer en esa República Dominicana del 2050, tomando en cuenta que hoy día ocupa la mayoría en las salas? Recibiendo aulas universitarias, sí. Y hasta en las salas recibiendo honores, mayoría. Sin embargo, en posiciones de dirección en la empresa privada y a nivel gubernamental, que no es mayoría, no es igual y está muy en desventaja. Y aunque Julio Martínez Pozo, que no está acá, no coincide conmigo, quizás La Luz y otros. Yo coincido en parte, yo insisto porque en que no eso hay viene de un punto, ¿no? salarial a nivel de género. Bien, tomando en cuenta hay dos puntos ahí. Bien. Uno de los planteamientos o de las inferencias que uno puede hacer, o yo hago a partir de mirar la data y qué ha ido pasando en los últimos 15 años, 20 o 15 años en materia demográfica y del mercado laboral, y además en el mercado educativo, en el área educativa, es una mayor presencia y participación de la mujer. Ya sea porque se gana el espacio, ya sea porque lo ceden o porque simplemente lo conquista, exactamente. Esa sería la palabra. ¿Y por qué lo conquista? Bueno, por una sencilla razón. En términos demográficos será ligeramente superior, según las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística 2014, que prefiero usar esas, será ligeramente superior la presencia de mujeres que de hombres en términos puramente demográficos. Ahora, en términos de lo que ha pasado educativo, en el ámbito educativo, las brechas en diferentes dimensiones se han ido cerrando, exceptuando la brecha entre hombre y mujer en la República Dominicana en términos educativos. Nosotros en el 2000 prácticamente la diferencia en años de escolaridad entre hombres y mujeres era muy poca.
7.1 años para hombres y 7.3 años para mujeres. Ya en el 16 esa brecha es 0.6 a favor de las mujeres, 9.5 años de escolaridad versus hombres 8.9. Para el 2030, si uno extrapola, las mujeres tendrán 11 años de escolaridad y 10.7 los hombres, y para el 2050 16.3 las mujeres y 14.1. Es una extrapolación simple, lineal, nada complicada. Ahora, ¿qué significa eso? Si nosotros tomamos en cuenta que las mujeres en la universidad son casi 64% de la matrícula, eso tiene implicaciones, no solamente en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito del hogar, en el ámbito del poder al interior del hogar, que para mí era uno de los elementos importantes a destacar. De República Dominicana al 2050, no importa esas tendencias de carácter mucho más estructural, más globales. El otro punto para ver qué pasa con la mujer es la dinámica del mercado laboral. Cuando uno observa la tasa de participación, o sea, la cantidad de personas que quieren ingresar a buscar trabajo, trabajar, ya ser la fuerza de trabajo sobre el total de personas en edad de trabajar, esa tasa de participación ha crecido, pero ha crecido mayormente porque son las mujeres que están pujando por entrar al mercado laboral. La tasa de ocupación, no solo tasa de participación, la tasa de ocupación, los cambios que se han dado mayormente por aumento de la ocupación en las mujeres. O sea, aquí, si vemos una fotografía de la discrepancia hombre-mujer, obviamente hombre está en mejores condiciones de ocupación, las tasas de ocupación son mayores que de las mujeres, las tasas de participación de los hombres son mayores que las mujeres, pero si vemos las tasas de crecimiento, de quién está insertándose más rápido, quién está ocupándose más rápido, eso da a favor de las mujeres. En ese sentido es que yo planteo que para 2050, 2030, nosotros vamos a tener una población o una sociedad donde las mujeres van a presionar más por participación en ámbitos que actualmente no están. Pavel, es positivo que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra ecuación, observemos lo que pudiera ser un conflicto, es decir, que las potencias que se disputan el dominio global en materia económica, China y Estados Unidos, puedan dirimir su diferencia de manera comercial. Decía uno de los empresarios más importantes de China, si hay comercio, evitamos la guerra. Es decir, el comercio es una motivación para evitar los conflictos, pero, por ejemplo, pienso que un conflicto en Oriente Medio entre Irán y Arabia elevaría el petróleo a unas proporciones de más de duplicarlo, porque en los que pudieran otros actores intervenir en el mercado para suplir la deficiencia que dejen ellos, se necesita un tiempo, incluso de procesamiento, y además la guerra en Siria ha probado que los ataques no son solo a la infraestructura militar, sino también a la productiva e incluso a la humana. Es decir, lo que ha sido una de las guerras más lesivas después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no había visto un caso como el que se ha producido en ciudades pobladas, bombardeadas, como si se tratara de un ejército en combate. Ese es un tema. Es decir, yo, por ejemplo, en el petróleo, la perspectiva, sobre todo porque debemos ver que India tiene menos planificación que China a la hora de entrar vehículos a la calle. En China, como es una economía planificada, si yo voy a comprar un carro, debo tener una autorización de mi municipalidad para comprarlo. Pero en India no, en India si tengo los cuartos lo compro. Entonces, pero aquí, mira, lo que pasa es que nosotros estamos viendo a largo plazo. Y a largo plazo, yo estoy viendo, por ejemplo, en el tema. Obviamente una guerra en esa dimensión va a generar, obviamente, aumento en los precios del petróleo. Pero, digamos, la reflexión fue más a largo plazo y en la medida en que las energías renovables y limpias emerjan, ya el petróleo va a ir perdiendo importancia. Otro tema breve para ella. En el tema de los asentamientos humanos, no sé si ustedes evaluaron el tema, porque nosotros tenemos dos fenómenos. Uno, la presión migratoria de nosotros los rurales, que venimos a engrosar la marginalidad urbana, y otra, los migrantes extranjeros que vienen. Es decir, tenemos el desarrollo
del exterior, ahí, por ejemplo, Corea ha alcanzado un nivel de desarrollo extraordinario. Tanto que la tecnología del país más tecnificado y también tiene una baja tasa de desempleo. Okay. Y tu pregunta, Oli, Sí. ¿cuál es? Para ¿Cómo Magdalena? gestionar? Ya se la hice. Totalmente Ella la entendió perfectamente. de acuerdo Ok. con uno de los elementos en términos demográficos que el país tiene que prestar atención, y es la distribución de la población en el Exacto, territorio. asentamiento. En términos relativos, las dos regiones que están creciendo, en donde está creciendo su participación, en la región metropolitana, o sea, el distrito y el región Gran Santo Domingo, y la región Yuma, el este. El este. Después, todas las demás regiones están perdiendo participación relativa, no decreciendo en términos absolutos, exceptuando el Valle, o sea, San Juan y Elías El Piña. sur. Sí, pero Cambiando eso, su central. composición ¿eso qué implica? Implica, desde el punto de vista de política pública, la necesidad de un desarrollo territorial mucho más equitativo. Pero también implica, y ahí tomo en cuenta los dos factores que Oli ha señalado, o sea, no solamente migración interna, sino también el tema de migración de los vecinos, que de- son de que es un recibirlos, flujo. el tema Haitianos, los ¿Cómo se haitianos. de gestiona la eso? migración haitiana, la necesidad de gestionarla de una manera mucho más organizada, pero también implica, una vez que dejaste al migrante entrar, asumiendo la idea de que fue organizado efectivamente, no podemos permitir la generación de guetos. No podemos, De que se porque eso asienta al donde quiera. final, eso es lo que termina en una sociedad mucho más fragmentada desde el punto de vista de cohesión Buena social. advertencia porque parecería que hacia allá vamos. Bueno, A hay nivel un sector Carlos que se llama el Mosquito en Punta Exacto. Cana, para El tener, quilombo ahí. para tener una idea clara. Pero bueno, ¿qué anima al ministerio a hacer este tipo de diálogo, este tipo de conversación? Sobre todo porque nosotros tenemos una ley, el 2020 creo que así se llama. 2030, la ley 01-2. que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, una estrategia que se hizo ley, que fue por iniciativa del Ministerio de Economía en su momento, y es donde está como todo pautado de cara a esa República Dominicana ya en el 2030. De hecho, hay una reflexión sobre el futuro de República Dominicana que ya es de la corriente de Leonel Fernández y su equipo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, ahora esta reflexión, hay cosas que tú dices, vamos a ver qué pasa, pero hay otras que son efectivamente previsibles. ¿Por qué el ánimo de hacer esto cuando tenemos una ley? Yo me imagino que Magdalena, pero Bueno. quizás pero me imagino que, bueno, sencillamente la ley, el 2030 está ahí. Y la ley no se a cumple. 12 años, entonces está pensando bueno, pensemos allá. más allá. Y la ley no se Yo voy cumple. a Esa hablar ley un fue poco un más como copy-paste. académica. Sí. La planificación, una de las funciones de la planificación es la prospectiva. Y la prospectiva es una función permanente. O sea, yo puedo muy bien decir al 30 qué esperamos que pueda pasar, qué aspiramos que pueda pasar, pero el tiempo sigue corriendo. El 30 va a haber una serie de desafíos que ameritan seguir pensando. O sea, la historia no se detiene. acaba. ¿Y qué tanto entonces se está gobernando desde Bueno, los ministerios, yo creo que obviamente, vale la pena, planificando? Yo ¿Qué creo que tanto vale se la está pena haciendo? una discusión en el marco del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay un seguimiento de evaluación de qué tanto las políticas públicas son acordes con la Estrategia Nacional de Desarrollo y qué tanto se va avanzando en los indicadores. Le digo, es una oportunidad de discutir eso, porque yo entiendo que como país nosotros tenemos que tener claridad de cuáles son las metas, porque es la única forma de tú poder decir me acerco o me alejo. La Estrategia Nacional de Desarrollo tiene ese rol, ha cumplido ese rol, y las instituciones, me consta que desde el punto de vista de la gestión, la planificación como instrumento de gestión ha estado mucho más, ha avanzado más en la República Dominicana que lo que teníamos previo a la estrategia. Pero es una gran cosa que se esté pensando al 50, porque también esto sirve para revisar qué hemos hecho con esta ley de estrategia nacional, por qué nos hemos quedado cortos. Y el informe Yacatalí, ¿qué ha pasado con eso? Entonces creo que es un gran paso sentarnos ya no solo al 30, que es mañana, como dice Pavel, sino más adelante. José La Luz. Bueno, yo tengo una propuesta a la sociedad dominicana basada totalmente en el futuro, totalmente. Para mí el 98% de los procesos que tenemos ahora van a desaparecer, para mí. Y si ustedes se ponen a ver ahora, la sociedad web empezó en 1990, tiene 28 años. Esa sociedad web tiene una frontera ya que se llama sociedad cuántica,
todos los laboratorios importantes de tecnología están experimentando la manipulación desde el punto de vista atómico de la energía cuántica. Esa es la frontera de la sociedad web. Cuando la sociedad cuántica empiece a estandarizarse, todo va a cambiar, porque van a cambiar las formas de la materia. Para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, una computadora cuántica basada en Quantum Bit puede procesar toda la información de toda la computadora existente en el planeta. Una sola. Una cuántica. Entonces, eso va a cambiar todo con la forma como lo conocemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Cómo la República Dominicana se puede ver desde esa perspectiva? Lo del cambio climático y las energías me parece interesantísimo, el tema de la demografía también. Pero hay un autor que es un intelectual español que los invito a toda la audiencia a seguirlo, se llama Iñaki Gabilondo. Él tiene un programa que se llama ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El programa es patrocinado por Movistar en España. Se llama Cuando ya no esté. ¿Qué hace Gabilondo? Va por todas las universidades e institutos de investigación del planeta preguntándole a los científicos ¿cómo será el mundo? ¿Cómo será el mundo? En todas las áreas. En la República Dominicana, nosotros, como usted decía, no podemos ponernos a mirar eso porque tenemos procesos de la sociedad del siglo XVIII y XIX. Debemos mirar eso también. Bueno, pero el tema es que esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que aquí se discutió en el 2010 y que se convirtió en ley en el 2012, está proyectada al 30. Yo lo que le pregunto a ustedes, como ustedes ven los procesos aquí de institucionalidad, de educación, que para mí es la palabra clave que ustedes no han mencionado, es investigación y desarrollo. Aquí no se invierte un peso en investigación, señores. ¿Cómo ustedes, sin esos tres elementos que yo acabo de mencionar, ustedes creen que nosotros podemos estar haciendo proyecciones al 2050? Podemos cerrar con la opinión de ambos, sobre todo centrado en esto. Yo creo que sí, que eso que está diciendo José es fundamental. Sí, el tema de la educación. Sí. Para tú tratar de caerle atrás a la cuarta revolución industrial es escalando tecnológicamente. Y el escalamiento tecnológico, la pieza fundamental es la educación, en todos los niveles. Desde la educación inicial, estimulación temprana, hasta la educación universitaria. Fernando Ferrán habló mucho, ahí hizo mucho énfasis, que mucho énfasis que tenía que ponerse en la educación superior, porque esa es la que te permite derramar. Sí, claro. O sea, eso es un elemento importante. Pero al mismo tiempo no es solo educación, también es estímulo a la investigación y desarrollo. Pensar en incentivos, pensar en incentivos para que las empresas innoven e inviertan en investigación y en desarrollo antes que incentivos para exportar o antes que incentivos para invertir o antes cambiar el esquema de incentivos hacia unos que transformen cualitativamente las empresas. Y lo tercero es el gasto del Estado en investigación y desarrollo. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un fondo CID, por ejemplo. ¿Cómo movemos el fondo CID? Yo tengo los datos aquí mundiales. ¿Cómo movemos el fondo CID, por ejemplo? ¿Cómo lo fortalecemos y lo movemos más hacia también investigación aplicada que transformen las formas de producir? ¿Ya? Entonces, yo creo que por ahí es que tendría que ir el énfasis. Yo quiero resaltar el tema nuevamente de la educación por una sencilla razón. Para mí el principal desafío en términos de resultados sigue siendo la generación de empleo y que la gente pueda efectivamente generar ingresos para una vida digna. Y en el contexto de la cuarta revolución industrial, como decía Pavel, la educación es fundamental. Ahora, ¿qué educación? Porque ahora mismo Alemania se pregunta qué va a hacer con ese trabajador de educación técnica media que prácticamente puede ser desplazado. Totalmente. Va a ser desplazado. ¿Por qué? Entonces, Alvin Toffler dice que hay que desaprender. Tú tienes una proyección de unas demandas de cualificaciones bien polarizadas. La luz señalaba la palabra estandarización. Todo lo que puede ser estandarizado y sustituido por una computadora, posiblemente la perspectiva es que lo haga. Tienda a desaparecer. Pero hay cosas que no son estandarizadas, que van desde muy sencillo hasta actividades creativas. Pero Alemania está demandando personas, pero capacitadas. No se puede estandarizar. Deme un ejemplo, porque eso es muy importante. Pero el arte. Dígame. El arte
abriendo el contexto a ella. Yo quiero que alguien me diga que, espérate, busca la tasa de empleo en Alemania. No, pero déjala que ya les Sí, esa es su pregunta. Ok, desarrolla la idea. ¿Qué no se puede estandarizar? Ok. Dígame a ver. Mira, ¿qué? hasta Vamos la a ver. propia afectividad humana, todavía sí, pero la economía de cuidado está Exactamente. vinculado a que una persona pueda tener la empatía y la afectividad. Claro que Los sí. robots van a ser mejores que nosotros. Ya eso, mira, yo creo que aquí hay Vamos a toda oír una a cuestión Magdalena. filosófica que ahora mismo es difícil de tú dilucidar. Magdalena. Señores. En el sentido de que No, pero lo importante es escucharla. déjala porque terminar. pero escúchenme, por favor. No, yo a ti no, déjala escúchenme. ella. No, escúchenme. Yo voy a hacer un idea. aporte. Yo no voy a incidentar. Escúchenme. No, Escúchenme. o que haga la No. Ustedes están poniendo un esquema rígido. No, Ella está hablando de los afectos, pero déjame hacer un aporte. Escúchame. Déjalo que le haga el aporte. Escúchame. La película Her, ¿qué es? ¿Un asistente virtual? ¿Proveyendo qué? ¿Sentimiento? ¿Ustedes no la vieron? ¿No la vieron? No, ¿Qué pero es no, Siri? no, ¿Qué no. es Bixby? No, pero no es por lo- eso no le es lo mismo. Escúchame, por eso le preguntaba a ella. Oye, ¿a Alemania qué? tiene Pero pleno empleo, esperen, están señores, mandando- ¿qué es la estándar? Sí. ¿Qué no se puede estandarizar? la Eso es lo luz. que yo te Ok. preguntaba. Claro. Entonces, El continúa, arte no se por favor. estandariza. Al final de cuentas, estamos con toda esta discusión de contenido. cuarta revolución industrial, nos lleva a nosotros a los límites de lo que es la humanidad. En términos de Eso el sí. concepto de humanidad, de ser humano. Yo creo que eso es otra discusión. Sería utilísimo, excelente poderla discutir. Pero aún así, si yo veo de aquí a 30 años, yo tengo 12 millones de personas que yo tengo que ver de qué manera se van a insertar en ese momento cuando le llegue, en las condiciones que pueda para trabajar y para generar ingresos y para tener mínimamente unas condiciones aceptables de vida. Bueno, En muchísimas ese gracias. sentido, No, no, yo una lo que quiero una llamar la una atención pregunta breve. Conclusión. la importancia de la educación que nos vea con capacidad para interactuar en pregunta esas breve. nuevas competencias que estará demandando el mundo. Mira, y eso no muchísimas es gracias. una cuestión Una pregunta trivial, rapidísima. exige el compromiso de todos. Muchísimas y el gracias. pensamiento y la creatividad de Pablo, todos. Señores, la manera en que estamos terminando significa que este conversatorio El debe tener mejor una tema que se ha tratado una aquí en segunda años es- parte. Atención, es el Helen mejor Hill. tema que se ha Gracias a tratado. Magdalena Pablo, qué Lizardo. buenos Gracias, entrevistados. sí. Gracias. Gracias a Magdalena Lizardo, gracias por su paciencia, gracias a Pavel Isa. Cambio y Muchísimas fuera. gracias. Cambio y fuera. Sí, pasé.